Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todos los colegas. Agradezco muchísimo la invitación al colegio. Sí, me presento, yo soy Diego Pozzi, soy odontólogo, ejerzo la profesión todos los días de mi vida, sí, y aparte de ejercer la profesión todos los días de mi vida, también me encargo de brindar la asesoría odontológica al laboratorio GSK desde hace muchos años, ¿sí? Y yo escucho un pequeño eco, si alguien puede solucionarlo, bárbaro. Bueno, como les decía, este, me encargo de brindarles, muchas gracias. Ahí está. Como les decía, me encargo de brindar asesoría odontológica al laboratorio GSK desde hace muchos años y me encargo más que nada de ayudarlos a llevar todo lo que vendría a ser el componente científico que existen detrás de todos sus productos. Estas charlas las dábamos lógicamente de manera presencial, ¿sí? Pero bueno, por el contexto de la pandemia estamos haciéndola de manera virtual. Desde el año pasado que estamos haciendo de manera virtual, pero ya estamos volviendo lentamente a dar charlas de manera presencial. El otro día, con mucha alegría, volvimos al Hospital Posadas a dar una charla con respecto al tema de la hipersensibilidad dentinaria y principios activos desensibilizantes, y fue la primera charla presencial que dábamos desde que inició la pandemia, así que bueno, espero que pronto podamos vernos todas las caras, sí, y poder volver a dar estas charlas, estas capacitaciones de manera presencial, y bueno, nuevamente agradezco muchísimo la invitación al Colegio de Odontólogos de Salta por invitarme a participar de esta capacitación, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hablar hoy es de la evidencia y sustento para el uso de los adhesivos para prótesis dentales y que concretamente lo que vamos a presentar es la guía de adhesivos desarrolladas por expertos globales y que han sido publicadas por la Oral Health Foundation, que es el título de la charla, ¿sí? Antes de empezar, entonces, vamos a hablar un poquitito de qué son estas guías. Estas guías se pueden descargar, después le vamos a compartir el link por el chat para que ustedes se la puedan descargar y la puedan leer. Pero estas guías fueron desarrolladas por expertos de alguna manera porque se dieron cuenta que a nivel mundial. Doctor, se le apagó el micrófono. Ahí estoy. Ahí va. Perfecto. Vamos de vuelta. Desde que las charlas se producen a nivel mundial, desde ahí que... Claro. Perfecto. Se apagó solito, ¿eh? No sé por qué. ¿Qué pasó? Bueno. Entonces, ahí va. Perfecto. Gracias. Bueno, entonces yo lo que les decía era que a nivel mundial, sí, lo que pasaba era que había una falta de consenso con respecto al uso y al cuidado de las prótesis dentales removibles entre las diferentes asociaciones odontológicas del mundo y las recomendaciones eran muy disímiles. Por ejemplo, en algunos países decían que para higienizar correctamente su prótesis dental había que utilizar líquido lavavajillas. Por ejemplo, para dar un ejemplo de cómo podría recomendarse o cómo podría cambiar la recomendación del cuidado del uso de una prótesis dental removible. Entonces es por eso que un grupo de expertos globales hicieron como una revisión general de la literatura y publicaron en el año 2019 en el Congreso del IADR este documento informativo sobre las guías para los usos de los adhesivos para prótesis dentales y sus beneficios para salud bucal y general, y fue publicada por la Oral Health Foundation. ¿Qué es la Oral Health Foundation? Los invito a googlearlos, a buscarlos, tienen redes sociales y demás. Es una organización sin fines de lucro, independiente, que hace más de 40 años, ¿sí?, que trabaja, ¿sí?, de alguna manera para mejorar la salud oral y bienestar general de las personas, ¿sí? Está muy involucrada en todo lo que vendría a ser campañas de salud bucal. Es una organización que tiene su sede en Gran Bretaña. Y, por ejemplo, hace poco habían hecho una campaña muy similar a la campaña que se hace aquí en Argentina de sacar la lengua al cáncer. Bueno, de alguna manera ha hecho una campaña de prevención de cáncer bucal. Está muy unido a todo lo que tendrían que ser campañas para mejorar la salud oral. Y esto es, de alguna manera, un trabajo de forma conjunta con los gobiernos europeos de Gran Bretaña,
profesionales de la salud y de la odontología, fabricantes de la industria odontológica, agencias nacionales y locales y con el público en general. Lo invito a que las puedan buscar, las googlean, las buscan, las siguen. Es una campaña que es una asociación que generalmente está muy activa en las campañas de prevención de salud bucal. Pero bueno, nos metemos un poco en el contenido de las guías y las guías empiezan hablando un poco de la prevalencia del edentulismo y del rol de las prótesis dentales removibles. Nosotros sabemos que lo ideal sería que por cada pieza dentaria ausente uno pudiera colocar un implante dental. Pero sabemos que lamentablemente tenemos tres grandes limitaciones, ¿sí?, que nos limitan. Y yo digo que son tres grandes causas que impiden la instalación de un implante dental. Primero tenemos la cuestión económica. Lógicamente hay pacientes que no pueden afrontar el costo, ¿sí?, de la instalación del implante dental y luego la mesoestructura y la supraestructura. No pueden pagar el costo del implante dental. Después tenemos las cuestiones clínicas, las cuestiones clínicas desfavorables, una pérdida ósea a nivel vertical muy complicada, por ejemplo, un desdentado bilateral inferior, que no le podemos colocar implantes por la cercanía con el nervio dentario inferior, lo que hace muy difícil colocar implantes y porque hay ausencia muy importante de calidad y cantidad ósea. Y también otro factor muy importante que yo he aprendido a escuchar más en los últimos años de mi carrera, que es el factor psicológico. Es decir, pacientes que no quieren someterse al estrés del acto quirúrgico. Estos son pacientes, ¿sí?, que a lo mejor han sufrido mucho a lo largo de su vida, cirugías odontológicas que lamentablemente a lo mejor fueron muy mutiladoras, a lo mejor tenían una férula muy grande que fracasó y cuando fracasó se hizo una extracción que a lo mejor al paciente le resultó demasiado traumática y luego uno ve la posibilidad de instalar un par de implantes, 4 implantes para hacer una sobredentadura, una híbrida, lo que fuera, y cuando le plantea al paciente la posibilidad de hacer un acto quirúrgico, el paciente no quiere saber nada. ¿Qué es lo que queremos decir entonces con esta introducción? Que la elaboración de una prótesis dental removible para resolver el problema de dentulismo parcial y total va a ser una práctica odontológica que se va a seguir haciendo en el consultorio hoy y por muchos años venideros. Es decir, la elaboración de una prótesis dental removible es algo que en el consultorio se va a seguir realizando y que hoy lo seguimos realizando. Y damos un poquito las estadísticas que tenemos a nivel mundial en la incidencia de uso de prótesis dentales removibles. Lo que estamos viendo con color rojo es alta incidencia de prótesis dentales removibles, naranja mediana incidencia y amarillo baja incidencia de prótesis dentales removibles. Y cuando establecemos promedios, vemos datos muy interesantes, que un 8% de la población adulta usa prótesis dentales completa, un 12% usa prótesis dentales parciales y casi la mitad de los usuarios para prótesis dentales, un 45% tiene una franja de edad que va entre los 40 y los 59 años. Siempre uno tiende a pensar que las prótesis removibles aparecen a lo mejor más después de los 70, pero no, las prótesis dentales removibles aparecen más tempranamente, lamentablemente a veces entre nuestros pacientes, entre los 40 y los 59 años, tenemos que un 45% de los pacientes en este dato estadístico a nivel mundial utilizaban prótesis dentales removibles. Datos de la Organización Mundial de la Salud, yo sé que estamos en un contexto de pandemia, pero estos datos no tendrían que variar mucho, no tendría que cambiar mucho la aguja. Se dice que entre el 2000 y el 2050 la proporción de habitantes del planeta mayores de 60 años se va a duplicar, pasando del 11% al 22%. O sea, en números absolutos, este grupo va a pasar de 605 millones a 2.000 millones de pacientes en el transcurso de medio siglo, ¿sí? En los próximos 50 años esto es lo que va a pasar. Entonces se espera que para el año 2050 haya 2.000 millones de personas de más de 60 años, más del doble de lo que hay actualmente, la expectativa de vida ha aumentado y se ha vuelto menos aceptable ser visto con piezas dentarias ausentes y vamos a tener pacientes que van a tener un problema de dentulismo parcial o total, que por cuestiones económicas, clínicas o psicológicas no se van a poder instalar un implante dental y que vamos a tener que resolver su problema de dentulismo con una prótesis dental removible. Bien, y en la elaboración de una prótesis dental removible, uno le encantaría que sea un camino recto, un camino sencillo, como nos enseña en la facultad, que solamente son impresiones primarias definitivas, registros, prueba del enfilado, y se acabó. En 5 sesiones yo ya tengo mi prótesis terminada y se acabó. Pero lamentablemente sabemos que esto no es así.
empezamos a recorrer un camino muy complejo con el paciente, en el cual empieza a tener una relevancia muy importante el aspecto psicológico. Es decir, los pacientes tienen una expectativa poco realista de que estas piezas dentarias artificiales van a ser lo mismo que sus piezas dentarias naturales. Y sabemos que eso lamentablemente no va a ser así. Y cuando le instalamos la prótesis al paciente, el paciente se da cuenta de eso prácticamente inmediatamente y esto le lleva una gran insatisfacción y pérdida de confianza. Más aún cuando es su primera prótesis dental. A lo mejor cuando a lo mejor el paciente viene a cambiar la prótesis, ya está un poco más preparado psicológicamente para lo que se viene. Pero cuando es su primera prótesis dental, el impacto es muy fuerte, nos damos cuenta en el paciente cuando le instalamos la prótesis y empezamos a darle la catarata de indicaciones de todo lo que tiene que hacer para facilitar la adaptación neuromuscular y vemos que ya el paciente pone los ojos en blanco, no nos está escuchando porque lo único que está pensando en ese momento, mejor dicho, es cómo voy a hacer ahora para vivir con esto adentro de mi boca. Y además también tenemos este periodo que acabo de decir yo, que es esta adaptación neuromuscular, que es la percepción inconsciente de los tejidos duros y blandos del sistema estomatognático a este nuevo dispositivo protético. Y cuando yo estaba en la facultad me decían, la adaptación neuromuscular lleva un par de semanas, un mes, 2 meses y ya está. Y hoy en día se sabe que no es así, que la adaptación neuromuscular lleva muchos meses. Hay algunos autores que hablan de hasta medio año a un año, lo que le cuesta al paciente acostumbrarse al uso de la prótesis dental removible y luego tiene que empezar a vivir con una prótesis dental. ¿Y qué son las cosas que nos dicen los pacientes que viven con la prótesis dental? Y dicen cosas como estas: afectan todo lo que hago y la manera como me siento conmigo mismo, pierdo muchos compromisos, me siento culpable, incómodo, avergonzado, me preocupa el olor del aliento, se sienten juzgados, tienen miedo de sonreír mucho. Y estableciendo porcentajes, en una encuesta que se realizó, se dice que el 19% evita comer ciertos alimentos, un 8% se preocupa por el aspecto íntimo y un 12% son conscientes en que las prótesis dentales afectan la forma en la que suenan al hablar. En este contexto es que el paciente se queda buscando una seguridad adicional y uno puede empezar a hablarle de los usos de los adhesivos para prótesis dentales removibles. Pero cuidado. Nosotros cuando hablamos del uso para prótesis dentales removibles, siempre estamos hablando de prótesis dentales que tienen que estar bien realizadas y bien adaptadas. Nosotros somos de la escuela del doctor Facina, ¿sí? De que cuando encaramos de alguna manera al paciente desdentado, lo encaramos como un paciente que tiene el sistema estomatognático interrumpido a nivel del componente osteodentario y que es necesario volver a integrar a este sistema estomatognático interrumpido con una prótesis dental removible que reemplaza tejidos dentarios, óseos y mucosos ausentes. Nosotros como odontólogos hacemos nuestro mejor esfuerzo para lograr una prótesis dental bien adaptada. Tomamos todas las impresiones que sean necesarias, hacemos todos los registros que hagan falta, le pedimos al laboratorio que trabaje con materiales de calidad, que sea cuidadoso con el manejo de los modelos, que haga todo lo que tiene que hacer, pero sin embargo, a veces sabemos que por la prótesis, por más bien realizada que esté, por más que la prótesis esté bien adaptada, puede tener un movimiento en el interior de la cavidad bucal. Se dice que es un movimiento que puede ser de hasta 1 milímetro o más. Y en el caso de una completa inferior ya no estamos hablando de milímetros. Sabemos que la prótesis completa inferior son prótesis que son muy difíciles para mantener en posición. Entonces, es en este contexto de que pacientes con prótesis bien adaptadas se encuentran buscando una seguridad adicional y empezamos a hablar de los adhesivos. Cuando uno habla de los adhesivos, quiero tomarme un segundito para hablarles un poco de los componentes. Uno dice, los adhesivos, ¿qué tienen? Crema. Entonces, las cremas que tienen óleos minerales, vaselinas, etcétera, etcétera. Está bien, eso lo tiene, pero lo que nos interesa son los componentes que brindan adhesión. Y los componentes que brindan adhesión es una combinación de polímeros. Siempre se habla de cuando tenemos adhesivos del doble polímero. El polímero natural, que es la carboximetilcelulosa, que es lo que se hidrata rápidamente y brinda la fijación inicial, que tiene las siglas CMC, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Ese polímero natural, la carboximetilcelulosa, que proviene también de la goma caraya y el tragacanto, es lo que se usaba inicialmente en los adhesivos. El problema es que, si bien es muy bueno porque se hidrata y brinda fijación,
El tema es que es muy soluble. Es por eso que por los años 70 se empezaron a incorporar polímeros sintéticos. Estos polímeros sintéticos tienen un nombre muy largo, se llaman sal parcial sódico-cálcica de polimetilveniléter de ácido maleico. A veces, en lugar de decir este nombre que es tan largo, dice entre paréntesis cómo se llama, que se llama GAN3. Pero básicamente este polímero sintético es menos soluble. Entonces, como es menos soluble, con la combinación del polímero natural y el polímero sintético, yo mejoro la adhesión tanto a corto como a largo plazo. Entonces, yo de ahora en adelante, cuando recomiendo un adhesivo, me voy a fijar en la cajita que tengamos estos dos polímeros, el polímero natural y el polímero sintético. ¿Y qué es lo que hacen estos polímeros? Básicamente lo que estamos haciendo es incrementar las propiedades adhesivas de la película salival. Sabemos que la película salival tiene fuerzas adhesivas que se va a dar entre la saliva y la prótesis por abajo y entre la saliva y la mucosa por arriba, perdón, la prótesis y la saliva por arriba y entre la saliva y la mucosa por debajo, y acá a su vez tenemos fuerzas cohesivas que son las que se encargan de mantener la integridad de la película salival. Lo que hace el adhesivo es ocupar el espacio de la película salival, aumenta su volumen e incrementamos estas fuerzas adhesivas y cohesivas, gracias a la combinación del polímero natural y del polímero sintético. Bien, entonces es así como actúan los adhesivos. Y los adhesivos se han demostrado que tienen muchos beneficios, y esto está publicado en este resumen de la Oral Health Foundation, donde se ha demostrado que mejoran la retención y la estabilidad, mejoran la confianza y la comodidad, y también reducen la acumulación de restos de comida debajo de la prótesis. Yo hoy les voy a mostrar estos estudios, ¿sí? Pero si tienen muchas ganas de leer, en las secciones 6 y 8 de la guía de la Oral Health Foundation se encuentran los sustentos que respaldan estos beneficios, ¿ok? Nosotros sabemos que el paciente, cuando el paciente está desdentado, se ve afectado básicamente la nutrición, la autoestima, la fonación y la aceptación social. Y en este contexto, ¿yo qué quiero para tener qué es lo que yo quiero tener? ¿Qué sería un buen desempeño para mi prótesis dental removible? Un buen desempeño para mi prótesis dental removible es que tenga buena retención, estabilidad, apoyo y comodidad, permitir a los pacientes masticar y llevar su vida cotidiana con confianza y minimizar la acumulación de comida. ¿Y qué vendría a ser un buen desempeño para un limpiador de prótesis dental removible? Y que tenga la capacidad de eliminar el 99,9% de los microorganismos, que limpie suavemente sin dañar y que sea algo, manejable para los pacientes y que se incorporen a su uso en la vida cotidiana. ¿Sí? Perfecto. Entonces, teniendo en cuenta qué es lo que yo le tengo que pedir como mínimo a una prótesis, vamos a ver ahora casos clínicos de pacientes que por más que tengan prótesis dentales bien adaptadas, tengan factores individuales que puedan dificultar el correcto desempeño de mi prótesis dental removible. ¿Y cuáles son esos factores individuales? Y podemos hablar de factores anatómicos desfavorables, de pacientes con serostomía, esto es muy interesante, pacientes con prótesis dentales inmediatas, pacientes con POPRs y el paciente que utiliza por primera vez una prótesis dental removible y que tiene problemas para acostumbrarse a su uso, ¿sí? Vamos con el primer caso, que son casos de alguna manera hipotéticos, pero que yo siempre digo que a cada una de estas caritas yo le podría poner una cara de un paciente mío del consultorio, porque son pacientes que se nos presentan en el consultorio que pueden tener problemas con sus prótesis dentales removibles y cómo se pueden ver beneficiados con el uso de los adhesivos. Dijimos nosotros que lógicamente la película salival es muy importante, pero la retención de la prótesis va a ser también directamente proporcional a la superficie cubierta por la prótesis. Y con el tiempo, la reabsorción ósea puede afectar gradualmente la anatomía oral. ¿Qué factores anatómicos pueden reducir la retención de mi prótesis dental? Y lógicamente, un maxilar inferior con poco volumen óseo, una cresta alveolar muy plana, con un área de apoyo basal que sea muy pequeña, o una mucosa muy depresible, que esté muy suelta, que a veces le dicen las flabby gums, que son esas encías que no tienen ningún tipo de inserción. Entonces se puede presentar una paciente como esta señora, que perdió sus piezas dentarias por alguna periodontitis crónica, con una reabsorción muy importante de la cresta ósea alveolar y una pérdida muy importante del tejido óseo a nivel vertical,
que no le pudimos instalar implantes dentales porque estaba muy cerca del paquete vasculonervioso, cerca del borde del reborde alveolar. Le hicimos una prótesis dental removible, pero por esta gran pérdida de tejido óseo, sí, tenemos dificultades en la retención de la prótesis. En estos casos los adhesivos pueden ayudar porque ayudan a mejorar la retención, ayudan a mejorar la estabilidad y también se encargan de ayudar a manejar los cambios graduales que se dan en los tejidos blandos y duros conforme van pasando el tiempo. Otro caso, el caso de la serostomía o la disminución de la secreción salival. Hay un estudio muy lindo, que ya tiene varios años, pero eso no significa que deja de tener relevancia, que fue un estudio realizado por Toshio y sus colaboradores, en el cual lo que quiso hacer él fue medir el caudal salival. Medir el caudal salival de una población que era portadora de prótesis dentales removibles. Entonces, a una población de pacientes con prótesis dentales removibles, le midió el caudal salival con un dispositivo que medía la concentración de saliva en piso de boca, cara interna de carrillo izquierdo, cara interna de carrillo derecho. O sea que andaba buscando la salida de los conductos de las glándulas submaxilares, sublinguales, parótidas, etcétera, etcétera. Y en las conclusiones de su estudio dijo, miren, señores, en esta población que yo acabo de evaluar, que era portadora de prótesis dentales removibles, hasta un 48% presentó una disminución de la secreción salival. ¿Y cuáles son las causas de la serostomía? Bueno, esto podemos hablar horas, pero vamos a hablar muy poquitito: medicamentos, radioterapia, enfermedades sistémicas, patologías de las glándulas salivales. Me quiero detener un poco en la parte de medicamentos. Nosotros siempre a veces relacionamos mucho la secreción salival, o mejor dicho, la disminución de la secreción salival con el psicofármaco. Pero tengamos en cuenta que muchos pacientes, como este señor que figura acá en la foto, que son portadores de prótesis dentales removibles, pueden tomar medicaciones para la regulación de la presión arterial que tengan como efecto secundario una disminución de la secreción salival y puedan tener cierta dificultad en la retención de su prótesis dental removible. Así que estos datos tenemos que ver si lo podemos detectar cuando hacemos una correcta anamnesis de nuestros pacientes. ¿Por qué? Por la película salival, como dije recién, por las fuerzas adhesivas, las fuerzas cohesivas, y también tenemos que tener en cuenta que esta película consiste principalmente en glicoproteínas que protege a los tejidos de las lesiones causadas por la base de la prótesis. Entonces, la película salival tiene muchas, pero muchas funciones, sí, que me ayudan a tener una correcta retención de la prótesis, además de proteger a los tejidos blandos circundantes alrededor del dispositivo protético. ¿Y cómo podemos de alguna manera hablar de los adhesivos? Bueno, hay un odontólogo polaco, que es el doctor Bobucki, y este odontólogo polaco dijo, bueno, yo quiero ver si a pacientes que son portadores de prótesis dentales, que tienen serostomía, voy a ver si les puedo recomendar un adhesivo y pueden lograr un mejor resultado en el uso de la prótesis. En este estudio que realizó este odontólogo polaco, él tenía un grupo de pacientes que en su mayoría eran pacientes mujeres, porque eran todas pacientes que tenían disminución de la secreción salival porque estaban asociados a un factor hormonal que estaba relacionado con la menopausia y por ende la disminución de la secreción salival. Este odontólogo lo que hizo, por supuesto, fue la derivación al estomatólogo a ver qué tratamiento paliativo podíamos obtener para serostomía. Pero mientras tanto dijo, bueno, yo lo que voy a hacer con ustedes, voy a recomendarles el uso de un adhesivo para su prótesis dental removible, a ver si tienen un mejor resultado en el uso de la prótesis. Y en los resultados de sus estudios dijeron, bueno, mira, lo evaluamos positivamente, tenemos la intención de seguir utilizándolo, hablaron de un aumento en la retención, en la retención y en la capacidad de masticar. Lo único que este odontólogo advierte con respecto a cómo tenemos que utilizar el adhesivo en estos casos es que en el caso de recomendar cremas adhesivas, uno siempre suele recomendar que la prótesis dental esté bien seca para evitar que la crema se discurra o de alguna manera se esparza por el resto de la prótesis. Es lo que se suele recomendar, prótesis dentales bien secas. Pero bueno, si tenemos pacientes con serostomía, con una disminución de la secreción salival, yo lo que le voy a pedir en estos casos, sí, lo que le voy a permitir es que humedezca levemente la cara interna de la prótesis a fin de poder activar los polímeros que necesitan cierta humedad para poder actuar, al polímero natural y al polímero sintético. Entonces, pacientes con serostomía, si lo detectamos en el consultorio
y queremos recomendarle estos productos, tenemos que lógicamente indicarle que una buena recomendación es que humedezcan levemente la cara interna de su prótesis. Bien, otro caso, prótesis dentales inmediatas. Sabemos que esto en el consultorio son bastante desafiantes, las inmediatas. Uno toma una serie de impresiones previas porque hay un paciente que se tiene que hacer una serie de exodoncias múltiples como esta señora. Y uno, para no dejarlo desdentada, en este caso el día de las extracciones, le hacemos una prótesis dental inmediata. Uno toma la impresión primaria, la definitiva. En el modelo definitivo le marcamos al laboratorio las piezas dentarias que yo quiero extraer. Él las desgasta en el yeso, incluso simula un grado de reabsorción en el laboratorio. Es un desgaste lamentablemente muy aproximado, a ojo. Me manda la prótesis dental terminada. El día de la extracción yo hago todas las extracciones, instalo la prótesis y ya sabemos de entrada que son prótesis que suelen tener ciertos problemas de retención y de estabilidad. ¿Por qué? Y porque la pérdida ósea que se produce en la cresta ósea alveolar en los primeros meses es muy marcada. Se habla de una pérdida del 32% en el sentido del hueso horizontal y un 27% en el sentido vertical. O sea, que los primeros meses el paciente pierde hasta una tercera parte del volumen óseo inicial. Esa velocidad, luego de reabsorción ósea, se va deteniendo, va un poquitito más lenta, pero se mantiene de manera lenta y progresiva a lo largo de toda la vida. Entonces, en estos casos, lógicamente, uno tiene que ir haciendo revisiones con el paciente, utilizar acondicionadores de tejidos, y los adhesivos van a ayudar porque se van a encargar de mejorar la retención, mejorar la estabilidad y brindar un efecto amortiguador. Pero, cuidado, si uno indica los adhesivos en estos casos, en los primeros días, cuando el paciente se coloque la crema adhesiva en la cara del acrílico, que no coloque los extremos distales al acrílico donde está el alvéolo post-exodoncia. Porque si no, si lo coloca en la zona del acrílico que está en contacto con el alvéolo, el paciente se va a colocar la prótesis con el adhesivo y cuando se lo desprenda se va a sacar todos los coágulos. Y si se desprende todos los coágulos, se va a generar una hermosa alveolitis post-exodoncia que no tiene nada de hermosa. Entonces, los primeros días lo dejamos y colocamos el adhesivo en los extremos distales del acrílico y una vez que se produzca la cicatrización de los tejidos blandos, que varía de 7 a 15 días, la clínica es soberana, uno se irá fijando, ya podemos recomendar el adhesivo en la zona del acrílico que está en contacto con la herida. Otro caso, pacientes con prótesis parciales removibles, que también pueden tener dificultad en la retención de la prótesis. Hay un estudio, y en verdad no hay un estudio, hay un montón de estudios, es cuestión de mirar un poquitito en PubMed, de muchos autores que hicieron revisiones de la literatura a largos años de qué era lo que pasaba, o a largo plazo mejor dicho, qué era lo que pasaba con la salud de las piezas dentarias pilares, ¿sí?, en los pacientes con prótesis parciales removibles. Este autor hizo un seguimiento a 10 años y evaluó la salud desde el punto de vista periodontal de las piezas dentarias pilares de la prótesis que brindaban retención directa e indirecta. Habló también de la salud desde el punto de vista dental, o sea, habló de la capacidad de incidencia de caries y también midió otros parámetros que no vienen al caso, habló de la incidencia de fracturas de la prótesis, etcétera, etcétera. Y en este seguimiento que hizo este autor a 10 años dijo, miren, en este seguimiento que yo acabo de hacer, hasta un 30% de las piezas dentarias pilares de la prótesis presentaron un incremento de la movilidad desde el punto de vista periodontal, ¿sí? Esto puede ser porque los retenedores no son adecuados o pierden retención con el tiempo y la retención pasa a depender más de la mucosa y del control muscular. Este es el estudio de un autor. Es cuestión de buscar en PubMed y uno se aburre de encontrar publicaciones que hablan de este tema y tal vez no hace falta buscar tanto. Uno sabe que esto en la clínica pasa, por más de que somos muy exhaustivos en la correcta higiene de los pacientes de sus piezas dentarias pilares de la prótesis, pero sabemos que ese entusiasmo dura poco y luego el paciente no puede realizar una correcta higiene, o no la realiza, mejor dicho. ¿Cómo puede ayudar los adhesivos? Bueno, se midió en disminución de porcentaje de la movilidad de pacientes con prótesis parciales removibles, superiores e inferiores, con el adhesivo y sin el adhesivo, y logramos que permitieron una disminución en el porcentaje de movimiento tanto para prótesis dentales superiores como prótesis dentales inferiores, y de alguna manera al disminuir el porcentaje de movimiento de la prótesis, esto se puede traducir también en de alguna manera alguna disminución en la carga
para las piezas dentarias pilares que brindan retención directa e indirecta de mi PPR, ¿sí? Y por último, el paciente que más nos cuesta, el paciente más difícil de atender, el paciente que utiliza por primera vez una prótesis dental removible, es el que tiene la expectativa poco realista de la prótesis dental removible y es el que más se queja y el que más le cuesta adaptarse. Hay una encuesta que se hizo en Canadá que evaluaba la calidad de vida de los pacientes de tercera edad y había un módulo de preguntas en el cual le preguntaban qué era lo que más le molestaba de su prótesis dental removible. Esta es una encuesta que se hizo en Canadá y que involucró a miles de personas y la principal queja de los pacientes portadores de prótesis dentales removibles era que hasta un 86% se quejaba de las partículas de alimento que quedaba atrapada por debajo de su prótesis dental removible, ¿sí? En estos casos el adhesivo puede ayudar porque ayuda a bloquear el ingreso de partículas de alimento, mejora la retención, mejora la experiencia de los pacientes de utilizar prótesis dentales y en una revisión de la literatura realizada por el American College of Prosthodontics, dijeron que las calificaciones de los pacientes mostraron que los adhesivos para prótesis dentales pueden mejorar la percepción de los usuarios en la prótesis con relación a la retención y la estabilidad y la calidad de vida, sobre todo en pacientes que utilizan por primera vez una prótesis dental removible, ¿sí? Bueno, entonces yo hoy acabo de decir y dije, aumenta la retención, aumenta la estabilidad, ayuda a formar un sello que evite el ingreso de partículas de alimento por debajo de la prótesis. Pero lo que yo quiero que digamos de alguna manera, o lo que más me interesa que de esta charla que estamos brindando hoy, lo que más me interesaría es que sepan cómo se hacen estos estudios y cómo se llegan a estas conclusiones. Hay mucha literatura publicada, ¿sí? Y yo voy a mostrar un par de estudios, no todos, porque si no, no terminamos más, pero todos estos estudios llevan un protocolo y les quería contar cómo es que se llegan a estas conclusiones de que un adhesivo ayuda. Miren, esto se hace así. Se toma a una población desdentada o parcialmente desdentada. Y a esa población se le va a hacer a toda esa población una prótesis dental nueva, bien adaptada. Es decir, esto se hace en una universidad de odontología, ¿sí? Con odontólogos recibidos, con supervisación, y se hace una prótesis dental que esté bien adaptada. O sea, la mejor prótesis dental removible que pueda recibir este paciente. Y no solamente eso, una vez que la prótesis dental está terminada, se les hace un índice para evaluar la retención y la estabilidad, que se llama el índice de Kapur. El índice de Kapur es un score numérico para evaluar la retención y la estabilidad. Y en este score, básicamente las pruebas son muy similares a las pruebas de la cubeta remarginada de la prótesis completa. Seguramente se acuerdan. Apertura bucal, lateralidad izquierda-derecha, soporte vertical de la cubeta. Bueno, acá se hace lo mismo y se hace lo mismo con la prótesis. Y se le da un número que va del 0 al 4 o del 0 al 5. Solamente aquellas prótesis que tengan un buen score de retención y estabilidad pueden pasar a la segunda fase del estudio, que es en la fase en la cual se empiezan a utilizar los adhesivos. ¿Por qué hago tanto hincapié en este punto? Porque los adhesivos van a brindar sus mejores resultados cuando las prótesis dentales están bien adaptadas. Si la prótesis dental no tiene ningún tipo de adaptación, el adhesivo no va a brindar ningún tipo de beneficio o el beneficio va a ser súper limitado. Entonces, ¿cómo se hizo la segunda fase del estudio? A estos pacientes con prótesis dentales nuevas, bien adaptadas, se les midió la fuerza de mordida. ¿Con qué? Con un natómetro. El natómetro, con un dispositivo similar al natómetro. El natómetro, ¿se acuerdan que es ese dispositivo que el paciente muerde y que tiene una escala numérica en el sector anterior que me permite determinar la fuerza de mordida? Bueno, se hizo esto con el adhesivo y sin el adhesivo, ¿y qué se comprobó? Que efectivamente con el uso del adhesivo teníamos un incremento de la fuerza de mordida de hasta un 38% en prótesis dentales que se encontraban bien adaptadas. O sea, un beneficio bastante notable. Otro estudio que demuestra si efectivamente el uso de un adhesivo puede ayudar a reducir la irritación del tejido gingival por partículas de alimento atrapadas. Ojo, acá no estamos diciendo de ninguna manera
que si la prótesis lastima, el paciente tiene que utilizar el adhesivo para evitar que la prótesis lastime. No, no, para nada. Si la prótesis dental está injuriando los tejidos blandos, el paciente tiene que ir al odontólogo para que haga todos los desgastes y ajustes que sean correspondientes, ¿sí? Para que esa prótesis dental no genere una herida que se convierta en una úlcera traumática. Eso está claro. Lo que se quiso demostrar en este estudio in vitro, que es un estudio muy lindo, es ver si el uso de un adhesivo puede ayudar a disminuir la irritación del tejido gingival por partículas de alimento atrapadas. Para eso se obtuvieron muestras de tejido gingival sintético en las cuales se colocaron placas de acrílico simulando la base de una prótesis y se colocó semillas de amapola, con el adhesivo y sin el adhesivo en la base de la prótesis. Luego fueron sometidas a un proceso de agitación mecánico que simulaba la masticación y luego esos tejidos gingivales fueron evaluados con microscopía para ver los daños de los estratos. Seguramente recuerdan, estrato basal, espinoso, granuloso y córneo. ¿Y qué se vio? Que había más daño en el estrato córneo cuando no se utilizaba el adhesivo para la prótesis en comparación a estas muestras de tejido gingival sintético cuando se utilizaba el adhesivo para prótesis dentales removibles. Es un estudio in vitro muy lindo, muy interesante, pero básicamente demostró esto que acabo de decir, como efectivamente el uso de un adhesivo redujo la irritación de tejido gingival por partículas de alimento atrapadas. Y también parámetros subjetivos, que si bien son subjetivos, los tenemos que evaluar. ¿Qué pasó con la satisfacción, el confort y la confianza de pacientes con el adhesivo versus el no uso del adhesivo? Bueno, comprobamos que efectivamente en aquellos pacientes que se había utilizado el adhesivo había un incremento versus el no uso de satisfacción, confort y confianza. ¿Sí? Me tomo un segundito para presentarles una nueva presentación del adhesivo que seguramente ya les habrán escuchado, que es la nueva Ultra Corega Crema Máximo Sellado, que es un adhesivo que bloquea hasta 5 veces más el ingreso de partículas de alimento con una nueva boquilla de precisión que me permite una mejor aplicación. Y les quiero contar cómo se llegó a esta conclusión de que bloquea hasta 5 veces más la partícula de alimento. Este fue un estudio que se hizo siguiendo los parámetros a los que yo les conté antes, o sea, prótesis dentales nuevas, bien adaptadas, con buenos parámetros de retención, con el índice de Kapur. Y una vez que la prótesis dental se hizo, lo que se hizo en este caso no fue medir la fuerza de mordida. Lo que se hizo en este caso fue, básicamente, pedirle al paciente que ingieran 20 gramos, ¿sí?, de maní, de peanuts, ¿sí?, y que hagan 20 ciclos masticatorios, 32 gramos en 20 ciclos masticatorios, los pacientes, y luego lo que hicieron fue evaluar la migración de partículas de alimento por debajo de la prótesis con el adhesivo y sin el adhesivo. ¿Y qué se comprobó? Que con el uso del adhesivo teníamos un bloqueo de hasta 5 veces más del ingreso de partículas de alimento entre la prótesis y la mucosa. Esta nueva presentación de Corega, Ultra Corega Crema Máximo Sellado, tiene un modo de aplicación diferente a las presentaciones clásicas, se aplica de manera continua sobre toda la cara interna de la prótesis. En el caso de la prótesis superior se aplica de esta manera, en el caso de la prótesis completa inferior se aplica de esta manera. Algunos se podrán preguntar, pero pará, ¿no estamos colocando más adhesivo? No, porque la boquilla es muy pequeña, es mucho más precisa. Y cuando uno coloca el adhesivo de esta manera, por esta boquilla, estamos aplicando la misma cantidad de adhesivo que solíamos aplicar. O sea, de 0.6 a 1 gramo de adhesivo por prótesis dental removible, ¿sí? Esto es la diferencia con respecto a las concentraciones básicas, prestaciones previas de adhesivos para prótesis dentales removibles, que ustedes a lo mejor ya conocían, pero bueno, aprovechando el contexto, se las quería presentar brevemente. Por último, y para no sacarles mucho tiempo, quería tomarme 2 minutitos para hablar de la higiene de las prótesis dentales removibles, ¿sí?, que es un dato también que es muy interesante y que también es visitado en las guías, ¿sí?, de los requisitos que yo tengo que cumplir para una correcta higiene de la mi prótesis y concretamente de una toaleta limpiadora para mi prótesis dental removible. Yo lo que le voy a pedir, ¿qué va a hacer? Que elimine un porcentaje importante de microorganismos, que al utilizarse diariamente reduzca significativamente la carga bacteriana y que limpie sin dañar la superficie de mi prótesis dental removible. Bien, entonces vamos a ver ahora
¿cómo llegamos y qué podemos tener una tableta efervescente para lograr esto? Bueno, estos son todos los componentes que tiene una tableta efervescente. Tenemos un surfactante, tenemos un agente que brinda acción efervescente, el percarbonato de sodio, el monohipersulfato de potasio, pero lo que más me interesa a mí es este componente que es el TAED, que es el tetraacetileno-diamina. El TAED es un activador que aumenta la actividad de los radicales de oxígeno y con esto aumenta la actividad antifúngica y antibacteriana. ¿Por qué es importante que nuestras tabletas efervescentes tengan la presencia de TAED? Porque se ha demostrado que en estudios in vitro, después de 5 minutos, tenemos un 99,9% de la Candida albicans eliminada, ¿sí? No estamos diciendo que va a curar una candidiasis, pero sí que estamos diciendo que si hay Candida albicans sobre el dorso de mi prótesis, que sabemos que está muy relacionada con la estomatitis subprotésica, va a ser eliminada. Y no solamente la Candida albicans, sino también otro grupo de microorganismos que generan compuestos azufrados volátiles que puedan generar mal aliento, como el Fusobacterium nucleatum, microorganismos que generan problemas cariogénicos, como los Streptococcus mutans, microorganismos que generan problemas gingivales, como la Porphyromonas gingivalis. Es decir, hay un número importante de microorganismos que las tabletas efervescentes me eliminan y que son muy importantes para que mi paciente tenga una correcta higiene de mi prótesis dental removible. Fíjense, esta es una muestra de una prótesis de acrílico sin tratamiento y solamente con un uso a la semana. Fíjense cómo se reduce la carga y ni hablar si la utiliza diariamente. Conforme la va utilizando diariamente, se va reduciendo de manera considerable la concentración de la masa del biofilm sobre las superficies acrílicas. Superficies acrílicas que sabemos que son muy, pero muy delicadas. A ver, muy delicadas en el sentido de que si yo mido su dureza, se midió su dureza con un dispositivo de microindentación, las superficies acrílicas en comparación con las superficies dentarias naturales son hasta 10 veces más suaves, o sea, hasta 10 veces más blandas. Entonces, si el paciente higieniza la superficie acrílica con cremas dentales, que es lo que habitualmente, lamentablemente, hace, que contiene abrasivos, porque bueno, las cremas dentales tienen que tener abrasivos para limpiar la superficie más dura del organismo, que es el esmalte con los primas del esmalte y los cristales de hidroxiapatita. Pero para una prótesis de acrílico que es hasta 10 veces más blanda, estas partículas de sílice me van a generar rayones, rayaduras y irregularidades donde los microorganismos se pueden acumular y crecer. Nosotros queremos que los pacientes utilicen tabletas efervescentes porque me limpian sin dañar mi superficie acrílica de la prótesis. Y esto ha sido comprobado mediante una serie de estudios, y estos son de vuelta, estudios in vitro. Pero ¿cómo se hicieron estos estudios? Miren, este es un estudio que estamos viendo, se hizo sobre superficies de acrílico de termocurado y de autocurado. Lo que estamos viendo acá es termocurado, ¿sí? Tenemos imágenes de microscopía electrónica de barrido, acá vemos sin tratar, ¿sí? Y vamos a ver cómo va cambiando mi superficie de acrílica de termo conforme lo voy sometiendo a diferentes regímenes de limpieza, ¿sí? Fíjense, con un enjuague bucal que contiene alcohol, un fuerte daño químico. Se presentan estas esferas de manera generalizada sobre la superficie del acrílico. Con jabones también había un cambio, este era jabón líquido, había un aumento de la aspereza en la superficie. Con crema dental, bueno, ni hablar, fíjense cómo claramente, ¿sí?, hubo rayaduras en la superficie de las prótesis dentales, mientras que con los limpiadores en tabletas teníamos una buena compatibilidad. Fíjense que está bastante similar a la superficie sin tratar y que además es adecuado para superficies parciales de metal y adecuado para el remojo de 5 a 15 minutos de acuerdo a las indicaciones del fabricante. Bien, ¿y cómo se usan estos productos? Nosotros sabemos, los pacientes no. Tome un segundito para explicarle, ¿sí? Esto va en un vaso con agua tibia. La tableta efervescente, una tableta está diseñada para limpiar 2 prótesis, ¿sí? O sea que con una tableta limpia 2 prótesis, ¿sí? Se coloca en un vaso con agua tibia, se deja actuar 5 o 15 minutos, si el paciente quiere la puede dejar sumergida toda la noche, se saca, se higieniza, luego se puede complementar con una limpieza mecánica, con un cepillo
para prótesis idealmente, o si no un cepillo especial para la prótesis, ¿sí? Utilizando los remanentes de la solución limpiadora, luego lo enjuago y ya está. Lo que no tienen que hacer los pacientes es partir la tableta. Muchas veces los pacientes dicen, bueno, yo la voy a partir porque en total tengo una prótesis sola y mañana utilizo la otra mitad. No, la tableta efervescente viene de una manera que viene entera, viene sin biselar, por lo menos hasta ahora. Entonces, como viene entera y si no está sin biselada, si yo la parto, no me puedo asegurar que los principios activos estén distribuidos de manera mitad y mitad. ¿Sí? A lo mejor de este lado me quedó el TAED y de este lado me quedó el bicarbonato de sodio. Entonces no me puedo asegurar una correcta limpieza. Entonces, es ideal, o mejor dicho, no, es importante que los pacientes no partan la tableta, porque si la parten la están inactivando y no se puede utilizar más. Prefiero pacientes que dicen, pero yo por costos y demás, bueno, prefiero que la usen de manera intercalada a que la partan, porque si la parten, la dejan completamente inactiva y no va a cumplir su uso. Pero bueno, llegando un poco a la última parte, a la parte de las conclusiones de los expertos globales, de los guías de la Oral Health Foundation, que les vuelvo a repetir, es muy linda para leer, en la página que seguramente, no sé si a lo mejor ya Julián les compartió en el chat, hay una parte para pacientes y una parte para nosotros, que es un PDF muy amplio para leer, que hay un poco, está todo lo que yo les acabo de explicar hoy, pero en la parte de las conclusiones dice cosas muy interesantes como estas, que dice que existe una falta de conocimiento de los beneficios que brindan los adhesivos para prótesis dentales entre los profesionales odontológicos y que muchos profesionales consideran que recomendar el adhesivo es una forma de compensar los defectos de la fabricación de la prótesis. Y eso no es así. Si hay algo como que yo quiero que se lleven de esta pequeña capacitación, de esta pequeña charla que dimos hoy, es que los mejores beneficios de los adhesivos se van a obtener con las prótesis dentales cuando están bien adaptadas, ¿sí? El uso correcto de un adhesivo para una prótesis dental puede ofrecer tanto al odontólogo como al paciente una manera de asegurar la prótesis y complementarlo mejor ese esfuerzo de nosotros como odontólogos para lograr una prótesis dental bien adaptada. La mayoría de los usuarios para prótesis dentales no los utilizan de manera adecuada estos productos ni de manera regular. Es por eso que necesitamos estas guías estandarizadas, como las guías de la Oral Health Foundation, para la aplicación y la remoción correcta de los adhesivos para las prótesis dentales, como así con la información científica que yo les acabo de compartir en esta noche, y porque de alguna manera estamos convencidos que estos productos se tienen que incorporar como una rutina de cuidado diario para pacientes portadores de prótesis dentales removibles. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Agradezco muchísimo al Laboratorio GSK y al Colegio de Odontólogos por haberme invitado a dar esta capacitación. Yo ahora voy a dejar de compartir la pantalla y voy a dejar abierto el espacio para preguntas. A ver cómo dejo de presentar acá. Fantástico, muy bien. Ahí dejé de compartir. Y bueno, y dejo abierto ahora el espacio para preguntas. Si alguien me quiere hacer algún tipo de pregunta por el chat, ningún problema. Felices de poder ayudar a resolver todas las dudas. Ahí veo que hay bastantes cosas en el chat. Voy a leer un poco. A ver. No, todavía no vi ningún mensaje. Bueno, si tienen alguna duda con respecto a lo que acabamos de hablar, pueden compartírmelo en el chat, ¿sí? Si tienen alguna duda y se la quieren hacer llegar después nuevo por mail al presentador de GSK, que es Julián Roldán, que de alguna manera pueden hacer llegar sus dudas y se las respondemos por vía mail, ¿sí? Pero bueno, agradezco mucho la invitación al colegio y cualquier consulta estamos aquí. No sé si... Excelente, doctor. Le damos muy agradecidos desde el Colegio de Odontólogos por haber participado y compartido con nosotros este curso a través del campus virtual y en el marco de la Semana de la Odontología Latinoamericana, que es típico y ya la octava edición del Colegio de Odontólogos de Salta. Octava edición, bueno, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por el espacio. Yo sé que uno está cansado de tanta virtualidad. Esperemos que pronto podamos vernos la cara personalmente. Como yo les dije, esta semana tuvimos la alegría de volver a dar una charla presencial
en el Posadas, y justamente en el Posadas, ¿sí? Que vio lo más peludo de la pandemia, ¿sí? Y pudimos ir a dar una charla ahí con todos los protocolos, ¿sí? En un lugar abierto, con doble ventilación, cruzada, con colegas, y la verdad que fue muy satisfactorio, así que ojalá que para las próximas jornadas que realicen en el Colegio de Odontólogos de Salta podamos ir de manera presencial y poder dar estas charlas u otras charlas de manera presencial. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Todo muy claro, doctor. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, no sé, Julián, que si estás conectado, si querés decir algo. Julián es el visitador odontológico del laboratorio GSK, o no sé si alguien Sí, quiere decir algo. nada, muchas gracias por participar, por brindarnos este espacio que siempre es muy nutritivo para actualizar. Y bueno, cualquier duda, consulta que tengan, ya saben, me avisan y le paso a Diego y con eso vamos evacuando cualquier situación o consulta de los productos y de estudios clínicos que presentó, lo que necesite. Bueno, Si pueden agregar una vía de contacto ahí en el chat, Sí, cualquier ya le escribo cosa. el teléfono, cualquier cosita. Ah, bueno, le agradezco. Juli, perdón, ¿querés dejar el link? ¿Tenés el link a mano de donde se pueden bajar las guías? Sí, estoy tratando, pasa que estoy con el celular porque con el Ah, iPad está bien, está bien. que me estoy tratando de adaptar un poco con esto, no lo puedo encontrar. Pero A ya ver les si, paso, ya les comparto. a ver si yo puedo ayudarlo acá. A ver, un segundito, solamente. Acá está. Yo ya les comparto el link. Ah, perfecto. Sí, acá está, perfecto. Bien, ahí está. En esa página ustedes entran, tienen la parte de los materiales para profesionales y la parte para los pacientes, y en la parte para prótesis dentales para profesionales tienen las conferencias, las guías, los estudios clínicos, hay bastante información que los invitamos, si quieren leerlos, ahí tienen todo para poder leerlo y evacuar todas sus dudas, ¿sí? Ahí. Excelente, doctor. Ahí tiene algunos mensajitos de agradecimiento y bueno, las puertas del colegio están abiertas. Ojalá que podamos, por supuesto, tenerlo en forma presencial en Salta para disfrutar también del paisaje y bueno, de la parte turística de Salta, ¿no? Ojalá que todos pronto nos volvamos a ver. Da idea de que estamos cada vez más cerca. Así que bueno, mucha suerte Así para es, muchas todos. gracias. Sí, a seguir cuidándose. Estamos en el envión final y bueno, será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias, Diego. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Julián. Buenas noches. Buenas noches.